Hola a todos, pues muchas gracias por acompañarnos a este siguiente capítulo del podcast Explicado con Sombrero respecto al tema del gobierno corporativo. Como hemos platicado, el objetivo principal de este podcast es educar, dar a conocer, compartir esta información de cómo hacer este gobierno corporativo accesible para todos. Es por eso que en podcast de los capítulos anteriores hemos platicado de la esencia, que es tener una buena comunicación. Hablamos de negociación, las técnicas que podemos tener para lograr esta dinámica de aprender a platicar, y también platicamos de qué sucede cuando la negociación no ha sido suficiente. Ahí es donde entra el tema de la mediación. Y es por eso que lo que estaremos platicando el día de hoy es entrando en materia, este gobierno corporativo. Pero para esto, más que yo hablar a detalle de cómo implementar este gobierno corporativo, las técnicas, aquí tengo el gusto y el honor de presentarles a un gran amigo que es Fernando Vales. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, gracias a ti por invitarme. Al contrario, con todo gusto, y prácticamente como me gusta mucho hacer esto, pues platícanos un poquito de ti, Fernando. ¿Cuál es tu rol dentro de la empresa y lo que al final de cuentas has hecho en temas de gobierno corporativo? Claro que sí. Pues mucho gusto, Andrea. Muchas gracias por invitarme a este espacio y puedes compartir un poco de mi mucha poca experiencia en el tema. Pues soy Fernando, soy licenciado en Administración de Empresas. Hoy en día soy presidente en Consejo de Administración de Remexco. Es una empresa familiar, que ya este año cumple 40 años en el mercado. Y digo, y antes de poder decir estas palabras, pues lógicamente un largo y arduo camino que recorrer. La verdad que hemos disfrutado muchísimo. No, y está excelente. Y bien, hoy ya eres presidente de un consejo de administración y esas son palabras que suenan muy fáciles. Y yo creo que cuando las personas escuchan el gobierno corporativo, pues a lo que aspiran. Pero luego se dan cuenta que hay un gran camino que recorrer. Hay personas que hablan del gobierno corporativo y parecería que pues todos queremos ese gobierno corporativo, pero a la hora de aplicarlo es complejo. Lo que me gustaría conocer desde tu experiencia es ¿cuáles fueron esos primeros pasos en la historia de Fernando que dijeron nuestra empresa necesita este gobierno corporativo? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitaban en ese momento? La primera pregunta me la hice en 2010. En enero de 2010 entro a trabajar a la empresa familiar. La realidad de las cosas es que se estaba definiendo si iba a continuar o no la empresa. Y cuando yo tomé la decisión de entrar por un periodo corto, y pues ya pasaron muchísimos años, yo me hice la pregunta y dije, a ver, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda vender esta empresa? O sea, si yo quisiese llegar a vender la empresa, ¿qué pasos necesito seguir? Entonces, con ese fin en mente, yo entré a trabajar y empecé a construir políticas, procesos, procedimientos de manera inicial que no existían para que pudiese tener o iniciar a tener orden en la operación, por decirlo de una manera, ¿no? Y un orden más sistematizado, porque puedes tener un orden sin tener un proceso descrito, más sistematizar una operación, pues sí requiere de ciertos indicadores de desempeño, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, continuamos desarrollando, avanzando, metiendo sistemas de gestión internas, y un panorama o un parteaguas fue en 2016 cuando comenzamos por primera vez a presentar un objetivo estratégico. Entonces, ya planteando un objetivo estratégico, pues las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar para bien. O sea, ya empiezas a tener un rumbo. O sea, prácticamente el del 2010 es cuando empiezas a platicar estos temas de gobierno corporativo, y me gusta lo que dices. Ya hablas de procesos, hablas de lineamientos, hablas de políticas, y suena muy fácil. Pero estoy seguro que tanto alrededor de la empresa específicamente, pues muchas veces lo estamos haciendo de esta forma, pero por lo que entiendo en tu experiencia el gobierno corporativo fue a traer muchas cosas nuevas. Es correcto. ¿Cuáles fueron los obstáculos que al final de cuentas que muchas de las empresas que buscan un gobierno corporativo no dan esos pasos por esos, vamos a llamarle, escalones que hay que enfrentar, que muchas veces no sabemos cómo va a reaccionar la empresa? ¿Qué nos pudieras platicar sobre esto? Pues primeramente la cultura interna y externa a la organización.
Hablando de la cultura externa a la organización, me acuerdo muchísimo en 2013, 2014, que un amigo abogado me dijo, Mérida no está preparado para esto. ¿Para qué? Para un cambio, para que un abogado, para que un administrador tenga KPIs, tenga procesos, tenga políticas, gane a través de incentivos y comisiones. Realmente mi cabeza nunca estuvo a competir en Mérida. O sea, nosotros tenemos presencia nacional. Entonces, si yo en ese momento no la tenía, quiero tener una presencia nacional y quiero tener una empresa de talla nacional, necesito hacerlo así y no necesito necesariamente querer y entender qué es lo que cierta parte de la cultura de Mérida en ese momento quería, sino lo que realmente yo estaba buscando para la empresa. Pasado el tiempo, cuando se presenta el primer plan estratégico a 5 años y objetivos anuales, yo busqué hacer el comité de dirección desde ese entonces con 3 personas y hubo mucha resistencia a esos primeros comités. La realidad es que no le daban la seriedad que se merecía. Llegaba el momento de la junta y habían pretextos para no tener la información que se iba a presentar. Y la realidad de las cosas es que el rol que a mí me correspondía en ese momento era ser paciente. Ser paciente y ver quiénes realmente tenían la intención de continuar con el proyecto y de continuar con el crecimiento de la organización en ese sentido y con ese orden, y ver pues con quiénes sumo y a quiénes extraño. Entonces, conforme fueron pasando los meses, habían juntas que se cancelaban y yo agarré y les dije, así no haya nada que presentar, la junta se lleva. Este fue un gran reto. Al año siguiente lo modifiqué y puse pues a las personas correctas definitivamente, a las personas que tenían la intención y el hambre de crecer junto con la organización, y fijé los primeros incentivos y bonos anuales. Entonces, cuando ya entra un factor también de un incentivo, hay económicos y hay no económicos, ¿no? De manera anual, por el cumplimiento de una meta, la perspectiva también ya cambia, porque ya se vuelven parte de, o sea, ya se hacen parte del objetivo, ¿no? No es solo una obligación cumplir una meta, sino que además puede ser recompensado por ella, ¿no? Y de toda la experiencia que tienes prácticamente en el marco del gobierno corporativo, platicas de, puedo identificar diferentes etapas. Una son el tema de establecer los procesos, otro el tema de la meta, otro el tema de tener un comité de dirección y el otro de alguna forma recompensar a las personas por los logros. Es correcto. Con la experiencia que tienes, ¿consideras que ese es el orden que se debería seguir? O para implementar este gobierno corporativo que la gente dice, bueno, yo lo quiero, ¿cuál sería de esos temas que tú hiciste los pasos a seguir? Mira, he leído alrededor de 200 libros de negocios. He visto todo tipo de metodologías. Hemos estado platicando antes de la sesión de otras. Y si algo yo he aprendido en este andar es que no hay la receta perfecta o una receta única para cualquier empresa o persona que quiere implementar algo. No quiero partir de ese punto. Si me preguntan a mí, Fernando cree y le ha dado resultado que primero tiene que haber un proceso documentado o una serie de procesos documentados, perfiles y roles dentro de la organización. Posteriormente empiezas a medir. A un organigrama claro. Un organigrama claro, un proceso específico que sepa cada persona qué rol juega dentro de la organización, qué propósito tienen dentro de la organización, ¿ok? Ya que va agarrando forma y orden, puedes tener un planteamiento de una estrategia a 5 años, 5 años. ¿Qué quiero de mi negocio en 5 años? O sea, porque si realmente tú llegas a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, a la hora que desees llegar a tu oficina y atiendes los problemas que te acontecen hoy y mañana y pasado mañana, solo estás trabajando. Y fíjate que eso que tú mencionas, Fernando, es un tema que yo he platicado con algunos empresarios, consultores, otros colegas. Y yo creo que cuando hablamos de un tema de gobierno corporativo, llegamos a un punto que es el que mencionas y me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿A qué me refiero primero, con esto? ¿Organizamos la estructura de la empresa, ponemos procesos
¿O nos enfocaríamos más en tener pues un plan estratégico, de definir hacia dónde queremos ir y luego hacemos una estructura con base en lo que estamos buscando? ¿Para qué quieres un consejo si no sabes a dónde vas a ir? ¿Qué consejo te van a dar? ¿Necesitas saber a dónde quieres ir como organización? O sea, por lo pronto la asamblea de accionistas debería de saber qué es lo que quiere a futuro para su empresa, para que el consejo pueda ver a la medida de lo posible que ese deseo de la asamblea de accionistas se pueda cumplir. Y ya muy concuerdo totalmente contigo en esta parte. Y ya lo que nos sucede. Muchas empresas, y como tú lo dices, nosotros que nos encontramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues muchas empresas, la realidad es que no planean. O sea, en un ejercicio de planeación estratégica, no muchas empresas lo tienen. Y una pregunta que comúnmente surge es, ¿cómo planeo? ¿Cómo le enseñas a alguien la planeación? Supongamos que una persona ya quiere implementar este gobierno corporativo, quiere poner todos los marcos y procesos, y lo primero que van a hacer es lo que estamos platicando el día de hoy. Hay que planear, pero nunca han planeado. ¿Cómo se empieza a hacer esta planeación? Sueña de manera realista. Ok. Pensando que yo quiero llevar el call center a nivel internacional y dar servicio a otros países. Yo realmente lo que necesito primeramente es entender cómo funcionan otros países, qué requerimientos me van a solicitar, ¿no? Entonces, si yo quisiese dar servicio a nivel internacional, pues sería muy fantasioso creer que en el mismo 2024, específicamente a julio, yo lo voy a lograr. Eso no va a suceder. Eso puede suceder en el 26 o en el 27. Ok, perfecto. Pensemos que en el 27 yo ya voy a dar servicios a otros países. Cualquier país. ¿Qué país? ¿Qué zona? ¿Qué tipo de cambio? Bueno, necesito abogados internacionales. Voy a tener que facturar en otro país. Voy a posiblemente tener una doble tributación. Voy a prestar un servicio a quién, cómo. Ese tipo de cuestionamientos que estoy haciendo de manera general, pues tú lo necesitas plantear y plasmar en un plan de trabajo. Y ahí es lo que quiero que estás dando, creo que la base de lo que es un gobierno corporativo. Entonces, primero es el qué y luego el cómo lo vamos a lograr. Y ahorita quiero que platiquemos más adelante de qué, quién y quiénes cómo se involucran, correcto. Pero nada más hay un tema ahí que te quiero preguntar. Tú eres miembro de una empresa familiar, tienes otras empresas con socios, tienes otras empresas en las que tú lideras. ¿Cómo llegamos a esos acuerdos cuando ese qué? ¿Cómo alineamos ese qué con los demás miembros, socios que están dentro de la empresa? Porque puede ser que en algunos casos ese qué para ti sea uno y ese qué para el otro sea distinto. Es una sorpresota que te hace en el camino, ¿no? Y de manera positiva, totalmente lo digo, ¿no? En el orden de ideas, para que puedas implementar un gobierno corporativo, la empresa tiene que tener un orden. Esa es mi perspectiva. Mas también la familia tiene que estar alineada a los objetivos de la empresa. Entonces, las empresas, pues, se pueden conformar de distintas formas, ¿no? Yo creo que todas las empresas, o prácticamente todas a nivel mundial, empezaron siendo empresas familiares, ¿no? Y hasta cuando son entre socios, al final del día hay familias que se deben de alinear, a la gobernanza corporativa de una empresa, ¿no? Entonces, en primera instancia, creo también que primero debe de existir un protocolo familiar y luego un gobierno corporativo. ¿Por qué? Si los miembros de la familia que tienen acciones no están alineados entre ellos y no se ponen de acuerdo de cómo la familia se debe de comportar con la empresa, ya estamos en un tema. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a opinar y el qué se vuelve común, ¿no? El qué y el cómo se vuelve común, ¿no? Sobre todo, me ha tocado el caso que he platicado con amigos que toda la familia trabaja en la empresa y se me hace maravilloso. Pero ellos realmente están alineados. O sea, ¿saben realmente a dónde ir? ¿Están de acuerdo entre todos ellos qué rumbo debe de tomar la empresa? Entonces, primeramente tienes que alinear a la familia a lo que quiere la empresa para que entonces el gobierno corporativo pueda funcionar. Porque aquí los miembros de la familia que no tienen acciones, pues en teoría no tienen injerencia.
Entonces, en primera instancia, tienes que alinear a la asamblea de accionistas, sean o no sean familiares. En mi caso, somos familiares. Entonces, ya alineándonos nosotros, podemos entonces ya poder trabajar con un consejo. Porque ya estamos, o sea, ya tenemos una línea que seguir. No sé si me voy a entender, ¿no? Sí, ahorita que lo que estoy entendiendo que estás mencionando es, antes de empezar a trabajar directamente en la empresa, los dueños, y en el caso de empresa familiar, los familiares tenemos que organizarnos. Es recomendable para saber a dónde ir. Porque si tú generas 10 pesos, tienes un peso de utilidad sobre los 10 pesos, ¿no? ¿Quién o en qué momento determinas qué va a pasar con ese peso? ¿No lo dividimos? ¿Lo reinvertimos? Invertimos 50 centavos y nos dividimos 50 centavos. ¿En qué lo vamos a reinvertir? Entonces déjame te pregunto esto, en el marco de una empresa familiar, o como tú bien dices, de socios, porque si bien es cierto, hay empresas que hoy pudieran no ser familiares, hemos estado viendo muchos casos que actualmente hay muchas empresas entre amigos que en algún momento no van a ser familiares, van a ser multifamiliares. Entonces yo te preguntaría esto, este protocolo familiar que tú mencionas, ¿tú consideras que es, como dices, recomendable para un buen gobierno corporativo? ¿Es indispensable un buen protocolo familiar para un buen gobierno corporativo? Totalmente, porque la realidad es que la familia se alinea a la empresa, no la empresa a la familia. Entonces, para esto se requieren establecer reglas de cómo se debe de comportar la familia para con la empresa. Ejemplo, viene una persona, un familiar, un primo muy querido, un hermano, un amigo muy cercano de algún familiar, un cuñado, y me dice, oye, yo quisiese trabajar acá. Buenísimo. Aquí, este es el tabulador de sueldos, este es el tabulador de comisiones, estos son los requisitos que se requieren para entrar a trabajar en la empresa. No. Pero yo soy tu pariente, ¿no? No hay chance. ¿De qué? Regresemos al primer punto. Destruiremos entonces políticas, procesos y procedimientos para hacerle un favor a una persona. Esa persona entonces acatará las reglas de la organización o no. Entonces, para mí creo que debe ser claro cuáles son las reglas y cuál es el comportamiento que se debe tener con la empresa para que no pierda poder la gobernanza corporativa. ¿Por qué? Porque si tienes un director general que es externo o más complicado aún, un familiar, ¿cómo lo vas a tratar dentro de la organización? ¿Qué reglas vas a poner para que exista el respeto hacia la figura que está dirigiendo la empresa, sea o no familiar? Porque si es tu hermano, tu papá, tu hijo, tu primo, tu esposo, tu esposa, tu cuñado, al que le tienes que rendir cuentas, ¿en qué sentido, en qué calidad? Después de las 6 de la tarde, por decirlo de una manera, ya vuelve a ser tu cuñado, ya vuelve a ser tu hermano, ya vuelve a ser tu primo. Pero dentro de la empresa, las reglas son las reglas y se deben de cumplir. Entonces, si no las escribes, no las platicas, los qués de las demás personas van a salir después. Entonces vas a tener que rezar al inicio. Primero debe haber un protocolo familiar, es deseable, antes de hacer un gobierno corporativo. Porque tener una gobernanza corporativa te da tiempo. Y desde mi perspectiva el dinero se hace pensando, no trabajando. ¿Qué va primero cuando hay una enfermedad terminal? ¿La empresa o la familia? Si dices la empresa, ¿estás dispuesto a aceptar que una persona pueda o deje de contar con recursos necesarios para el pago de un hospital, algún secuestro, alguna otra necesidad, por poner un ejemplo, ¿no? Con tal de que salves la empresa. Muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento. Sin duda es una plática sumamente interesante sobre consejos prácticos para implementar este gobierno corporativo en tu empresa. Si deseas conocer más a fondo de cómo hacernos, síguenos en el siguiente capítulo que se publicará próximamente.